condiciones de esta campaña de inmunización o de esta puesta al día, como la ha llamado el gobierno nacional, está basada específicamente en las bajas coberturas vacunales y en el llamado de atención pues de la semana de vacunación de las Américas anterior por las de verdad que alarmantes bajas coberturas, sobre todo en polio. Y bueno, por el surgimiento de un caso que levantó muchas sospechas el año pasado de un niño con polio vacunal. Entonces, me parece una muy buena respuesta que los lineamientos del gobierno nacional hayan sido dirigidos a subir las coberturas vacunales, haciendo una puesta al día, como lo llaman ellos, y ampliando digamos que las edades de vacunación. Escuchábamos declaraciones de Elvia Badel. Ella es presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, quien aseguró las autoridades nacionales buscan ampliar la inmunización contra la polio ante la baja cobertura vacunal, por lo que espera que los venezolanos atiendan este llamado y permitan pues que los niños reciban su vacuna. Insistió en que es necesario tomar medidas preventivas. Y pues para ampliar un poco más este tema, vamos a conversar vía telefónica con el doctor Alejandro Crespo. Él es médico pediatra egresado de la Universidad de Carabobo, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el estado de Aragua desde el año 2021, quien además ha estado muy activo respecto no solo al monitoreo del tema de las vacunas, sino a informarnos, a educarnos al respecto, pues para que entonces nos explique a mayor profundidad, uno, la importancia de estas jornadas que se están realizando en escuelas, en plazas, en comunidades de distintas zonas del país, y otro, puntualmente en el estado Aragua, cómo está la cobertura vacunal, principalmente en la población infantil. Bienvenido a esta cita de éxitos una vez más, doctor Alejandro. Hola Carla, ¿cómo estás? Para mí un placer como siempre conversar contigo y especialmente con todas las personas que te escuchan, que sé que no solo en Maracay sino todo en el estado de Aragua son muchísimas. Es una excelente ventana para conversar con la gente y recordarles cosas como esta, ¿no? Que irse a vacunar y va a vacunar a los chamos, para vacunarnos nosotros los adultos, es importantísimo para prevenir enfermedades que potencialmente pueden llevar a la muerte y precisamente se pueden evitar mediante la vacunación, y eso salva millones de vidas todos los años. Solo para tener una idea, hoy los menores de 5 años alrededor del mundo son menos de la mitad de los que fallecen todos los años, y eso sucede gracias principalmente a la vacunación, que evita pues alrededor de 5 a 7 millones de muertes en menores de 5 años todos los años, y eso es pues importantísimo tenerlo en cuenta, que las vacunas son seguras, efectivas, salvan millones de vidas todos los años. Y en este sentido, al hablar de vacunación de poliomielitis, creo que hay mucha gente que recuerda el año pasado que hubo un caso de polio secundario a la vacuna, que bueno, revolucionó un poco la prensa, mucha gente estuvo alrededor de octubre conversando al respecto, y pues precisamente en función de eso y bueno, de la cobertura tan baja que tenemos la peor cobertura de la vacuna de la poliomielitis y de prácticamente todas las vacunas en los menores de 5 años en todo el continente americano, pues parece que por fin están haciendo un esfuerzo para ponerse al día y lograr mejorar la tasa de vacunación y llegarlo por lo menos al 85%, que es como el mínimo que uno aspira para evitar propagación de enfermedades y que vuelvan pues enfermedades que ya están erradicadas en nuestro país. Entonces es importante que la ciudadanía aproveche la oportunidad de llevar a sus hijos a vacunar y que si van hasta la escuela pues permitan que sus hijos sean vacunados, ya sea con la vacuna inyectada que corresponde a los 2 y 4 meses de vida, o la vacuna oral que corresponde a los 6 y 18 meses de vida, y luego un refuerzo alrededor de los 5 años. Y ahorita hay una campaña especial para los niños de los 5 a los 8 años, los van a vacunar con la vacuna inyectada. Ambas vacunas son muy buenas, tienen muchas ventajas, una y la otra, pero en definitiva este esquema de algunas orales, algunas inyectadas es el que estableció el Estado venezolano, y a pesar de que quizás el mundo desarrollado solo usa las inyectadas, las vacunas orales tienen algunas ventajas también y son seguras, son efectivas y salvan millones de vidas, y entonces hay que tratar de ponérselas a los chamos a las edades que correspondan, y si como en algunos casos o muchos casos en Venezuela pasaron las edades y los chamos no se vacunaron por la razón que sea, pues esto es una buena oportunidad pues para retomar ese esquema que se inició o iniciarlo en caso de que por la razón que fuere
no se haya iniciado. Aquí quiero dejarlo, doctor, en este comentario que acaba de hacer. Si por alguna razón se saltan o se les pasa la edad, ¿qué ocurre? Si, por ejemplo, en este caso la vacuna, el polio que estamos hablando, a los 5 años hay que ponerle un tercer refuerzo, ¿no? Entonces, no se le pone a los 5. Se le puede poner a los 6, se le puede poner a los 7, se le puede poner a los 8. Si no se puede, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa con ese pequeño? Sí, a los 5 años un niño debería tener idealmente 5 dosis de esa vacuna. A los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 18 meses y a los 5 años este primer refuerzo. Entonces 4 dosis es un refuerzo. Ese es el esquema ideal. Pero si no se puso en esas fechas, pues en cualquier momento se puede retomar si se inició ya o empezar. Fíjate que esta campaña es incluso hasta los 8 años de vida que se pueden poner los chamos esa vacuna, y eso, el único problema es que mientras no tenga la vacuna, el esquema completo de vacunación, pues no tiene la protección ideal. Pero ese es el verdadero riesgo, que si no se vacunó, pues el tiempo que pase sin vacuna es tiempo que pasa con un poco más de riesgo de enfermarse, ¿no? Pero si pasó el tiempo, por la razón que sea, se olvidó, no había vacuna disponible, el chamo está enfermo, sea lo que fuere, pues hay oportunidad de retomar. No es que se dañe el esquema, no es que hay que empezar de cero ni mucho menos, sino que hay que, como que retomar donde lo dejamos, ¿no? El riesgo es que mientras no estés vacunado, pues estás en riesgo de enfermarte. Pero si una vez que retomas, pues por supuesto que no hay ningún inconveniente con empezar nuevamente o retomar la vacunación, o como el Estado venezolano lo ha llamado, ponerse al día con la vacunación. Las personas... Está muy bien, es como cualquier error que uno puede cometer en su vida, o cualquier detalle que se le puede pasar. Si uno retoma las cosas donde la dejó, no le van a hacer daño. Si lo hubiese retomado antes, definitivamente hubiese sido mejor, pero bueno, hay que aprovechar la oportunidad y hacerlo cuando corresponda. Perfecto. Las personas que nos escuchan a través de la señal de Éxitos 93.1 Sonidos en Primera Fila y que quieran conocer sobre estas jornadas de vacunación, sobre los puntos en los que pueden vacunarse, sobre la disponibilidad de las vacunas, ¿cómo lo pueden hacer? ¿A través de qué vía? Y aquí aprovecho y pregunto también, ¿qué tanta capacidad de cobertura y qué tanta disponibilidad de vacunas hay en el estado de Aragua para satisfacer, para cubrir la demanda? Bueno, nosotros tuvimos acceso a algunas de las comunicaciones que llegaron a las corporaciones de salud de los diferentes estados del país y pues aparentemente hay suficientes dosis como para vacunar a todos los niños que nacieron este año, todos los que le corresponde el refuerzo de los 5 años, todos los que le corresponde la puesta al día, como la llamaron, de los 5 a los 8 años, y para que queden vacunas, como por decirlo de alguna manera, suficientes para que si alguien no estaba metido en la cuenta y va y se la ponga, se la ponga. Aparentemente compraron suficiente biológico o lo trajeron al país como para poner al día a absolutamente todos los niños que le corresponde y los que puedan estar atrasados. No está desagregado el número de cuántas son orales y cuántas son inyectadas de las que compraron, pero parece haber dosis suficientes como para cubrir la deuda que hay, por decirlo de alguna manera, porque tenemos, como te decía, la peor cobertura de esta vacuna en el continente americano, o sea que es bastante cuesta arriba lograr la cobertura ideal, pero no imposible. Si la gente va a los sitios de vacunación, que son los ambulatorios a los que toda la vida hemos ido a vacunar a nuestros hijos, estos son los sitios que están disponibles. Pero también ya me han escrito varias mamás a través de, aquellas que son pacientes de uno o por las redes sociales, que me preguntan que en las escuelas de sus hijos están convocando a vacunarlos, y a todos les he dicho que sí, que eso está muy bien, que aprovechen la oportunidad y vacunen a sus hijos cuando llegan los vacunadores a las escuelas, que esa es una buena oportunidad, sobre todo para el refuerzo de los 5 años, que ya las madres, cuando no están los niños en los primeros 2 años, ya como que pierden el hábito de ir con la suficiente frecuencia al pediatra, y a veces ese refuerzo de los 5 años se olvida. Pues esta es la oportunidad perfecta en las escuelas y en los ambulatorios, los hospitales y los consultorios, para que los chamos pues se pongan su vacuna cuando corresponde. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Crespo por su tiempo. Da la información sobre dónde pueden vacunarse y todo, dónde la pueden encontrar. Mire, en teoría la Corporación de Salud tiene en todos los ambulatorios que estén cercanos a las comunidades, pero quizás los ambulatorios más grandes a los que la gente puede ir es el ambulatorio del norte, allí relativamente cerca de la Corporación de Salud, el ambulatorio Negramatea, que queda en la Plaza España, como la llaman, la Plaza de Santa Rosa, y en el ambulatorio de Guasimal, que también hay vacunas prácticamente siempre. Son como lugares
céntricos, grandes, donde siempre hay vacunas, y en el ambulatorio María Teresa Torro, en la barraca también casi siempre hay todas las vacunas necesarias para los chamos, porque son centros pilotos, por decirlo de alguna manera. Muchísimas gracias al doctor Alejandro Crespo, médico pediatra, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en Aragua, promotor y consejero de lactancia materna. Pues este tema que ya lo sabe, pues póngase al día con las vacunas. Hay que destacar que el porcentaje de niños que recibieron la vacuna contra el sarampión según la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF, los últimos o los datos más recientes, pues la cobertura en Venezuela está entre las más bajas del mundo, ya nos los comentaba el doctor. En el caso de la vacuna contra el sarampión, en 2023, pues fue la cobertura de un 83%, lo que es un descenso en comparación con años anteriores. En el caso de la DTP, que es la difteria tétano-citosferina, la cobertura fue de un 84% en el 2023. Son las 9:56.